Y cuando se le habla de vida es porque Dios es el que está en el asunto, gloria a Dios. Y vamos a leer. Yo no sé si ustedes están cansados en esta semana de todos esos mensajes rancios que están dando. Dios, aleluya. Santo Jesús. Ya llevan 2 semanas hablando del nacimiento y todavía a mí no me han dicho nada. Oh, gloria a Dios. 2 semanas llevan con el tirijada del nacimiento de Jesús, de la virginidad de María y de esto y de aquello, pero mire, a mí no me han dicho nada que sea concreto todavía, porque usan la palabra pero es para insultar, humillar, y yo digo, pero ¿qué clase de mensajes son esos? Bueno, ya Dios los llamará a cuenta, porque Dios no nos mandó a nosotros a hacer ninguna cosa que sea ofensiva para nadie. Gloria a Dios. El que tiene la palabra de Dios tiene la vida, tiene a Cristo, que es Jesús. Y vamos a leer en Mateo. Vamos a leer 2 versos nada más, porque aquí escribí todo lo demás. Mire, el nacimiento del Señor Jesucristo está en el Salmo 127 y está en Juan 3:16 y en Génesis 3:15. Y déjame decirle, yo no estudié. Gloria al Señor con todo esto. Porque me lo dijeron ahorita cuando llegué. Pero yo estaba toda esta semana oyendo el mismo mensaje. 2 semanas llevo. Americanos, chinos, italianos, americanos, judíos, todo hablando del mundo. Y hoy para completar, hispanos. Y tuvo como un señor, como 1 hora ahí hablando y hablando y hablando, pero no me dijo nada. Lo único que me hizo fue que me sentí triste porque habló malo de todo el mundo. Y leyó a Mateo el nacimiento de Jesucristo. Y no explicó nada. Pero ya Dios lo tomará en cuenta, porque nosotros dice que tenemos que darle cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Decimos que nosotros debemos de cuidar lo que hacemos. Y si yo uso la palabra del Señor, la cual es vida para la gente, para humillarlo, a Dios no le hay nada. No, Señor, sea quien sea. Nosotros no nos mandaron a cambiar a nadie. Nos mandaron a enseñar, a predicar a Cristo y a este crucificado, y a enseñar qué significa la muerte del Señor Jesucristo. Pero a mí me gusta entrar en estos debates, usted sabe, porque yo quiero saber cuánta gente verdaderamente conocen a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, usted no le tira a nadie, usted siente misericordia por la gente. Así que vamos así. Y en esta noche saludo a todos mis hermanos que están en el internet. Los felicito por esta semana. Si usted no ha tenido ningún problema, déjeme decirle, dele gloria a Dios, aleluya, porque Dios está en su casa y lo está guardando y lo está protegiendo. Esa fue su promesa. Dice, en el verso 18 dice, el nacimiento de Jesús fue así. El nacimiento de Jesucristo, para ver un poquito más cerca, porque estoy muy lejos, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Y en Génesis 3:15, yo creo que yo lo he leído tanto aquí, y ahorita también estábamos hablando de él, que fue que el Señor Jesús le dijo a la culebra, alguien de la simiente de esta muchacha va a nacer y te va a quitar el poder que tú cogiste con trampas y con mentiras. Entonces, ¿qué sucede?
esta promesa, en el momento tal vez ellos no la entendieron, pero para Dios venir y quitar el poder satánico tenía que ser alguien que no tenía que ver con nada con pecado. Y a nosotros, a Adán y Eva pecar, si no tuvieron hijos antes, que parece que no, todos los que nacieron y todos los que hemos nacido, nacimos bajo la maldición del pecado. O sea que no había nadie capaz ni podía luchar o traer a alguien que no tuviese pecado para luchar contra él. Entonces ahí nosotros vemos aquí el nacimiento de Jesucristo, el cual fue anunciado a Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive y algún día me levantará del polvo, me va a levantar. Quiere decir que en el problema grande de Job, a pesar que fue permitido por Dios y hecho por el enemigo para probarle a Dios que los hombres no eran capaces de amar a Dios, no pudo con él. Job le probó que sí podía amar a Dios. A pesar de que era descendiente y tenía pecado en él dispuso en su corazón seguir a Dios, amar a Dios y vivir para Dios. Y al tener ese sentir hacia Dios y ese respeto a Dios, Dios lo enriqueció y le dio muchos hijos. Ahí fue cuando el enemigo vino y quiso probarle que no era verdad lo que Dios decía. En otras palabras, el enemigo quiso decirle a Dios: tú eres mentiroso, porque tú dices que ese hombre es justo y que te ama, pero yo te voy a probar que no, porque todos ellos están bajo la maldición del pecado, lo cual soy yo en ellos. Y en esa forma, como habló él, le dice: yo no te amo a ti. Porque cuando él le dijo que le hizo creer, pensó que Dios no lo sabía. Dice: no hay en la tierra nadie capaz de amarte a menos que tú no le hayas dado demasiadas cosas y se sienta atemorizado o se sienta engrandecido tal como tú eres. Eso es lo que yo entiendo que le estaba diciendo Satanás a Dios. Pero si tú le quitas todas las riquezas, y mire, usted no necesita ser santo, pero sí justo. Porque Dios veía a él, no le dijo santo a Job, sino le dijo justo. ¿Por qué Dios no señaló a Job como santo, hermano? Porque la santidad iba a venir en el futuro. En ese tiempo fue que Job reconoció y dijo: yo sé que mi Redentor vive, como diciéndole: el que va a venir va a pagar con su sangre mi pecado y me va a resucitar a mí también. Alabado Dios, aleluya. Imagínese usted un hombre nacido en el pecado, nacido del pecado, y ser justo delante de los ojos de Dios. Lo que hizo ese hombre fue grande, que Dios se agradó tanto que habló Dios de él y lo puso frente a frente en batalla con el ángel más fuerte y grande que se había revelado contra Dios mismo. Y ahora Dios le pone a este hombre, al cual él le llamó justo, pero que en aquel hombre había amor. Y aquel amor que había en Job lo justificaba delante de Dios, porque aquella justificación se iba a convertir en realidad en el futuro. Ahí estaba hablando de Jesucristo. También David. Cuando Dios le prometió a David que se iba a sentar un rey para siempre y que de él iba a descender un rey que iba a ser para siempre, estaba hablando del Señor Jesús. O sea que cada tiempo que Dios elegía para recordarle al hombre y a la serpiente que aquella promesa que hizo en Génesis 3:15 estaba en pie todavía, no se había llevado a cabo. Pero
sino que cada generación que oía estas palabras las escribían para que nosotros, los que veníamos después, tuviéramos el conocimiento de que aquella promesa todavía no la había llevado a cabo. David decía que de él salió Abraham. Dios le prometió que de su simiente iba a ser tan grande que usted y yo procedemos de la simiente de Abraham. Gloria a Dios. Mire cuántas cosas han pasado, cuántos siglos, y la palabra de Dios del principio vino a terminar en la cruz del Calvario con Jesús. Entonces aquí vamos a llegar en el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios. Pasaron 20,000 cosas feas. Los reyes estaban rebeldes, estaban idólatras, estaban hechos bien malos y no querían saber de esta palabra que estaba escrita, porque no le ponían atención. Y una de las personas que no puso atención fue el rey Herodes, que fue el que hablaron los 3 reyes y le anunciaron que Jesucristo había nacido. Mire, vamos a poner que Herodes ahora mismo es Trump. Y si no fuera que Trump, yo sé que cree en Dios, Herodes no estaba interesado en Dios. Él lo que tenía eran celos, pero sabía que sí había una promesa escrita de Dios allí, se iba a cumplir, fuera con él o fuera con otro rey, y da la casualidad que nació con él aquel rey prometido, y aquella promesa al principio nunca se le olvidó a la gente. Y ahí fue que pasó que él mandó a matar a los niños, creyendo que en aquellos niños que él iba a matar al Mesías. No sabía él que Dios ya sabía sus pensamientos y se los sacó del camino. No pudo hacerlo, pero había una profecía que decía que iba a haber una matanza grande en Israel, y era buscando al niño rey, y nadie quería a Jesús como rey, nadie. Y había otro problema, y es que los mismos judíos no creían en la promesa. Ellos vivían de la palabra de Dios, ellos vivían de las cosas que estaban haciendo, ellos vivían. Ahí fue que se convirtieron los sacrificios de Dios en negocio en la iglesia. Oh Dios, aleluya. Porque ellos vivían de ese negocio. No les interesaba a Dios, no les interesaba el perdón de los pecados ni que los cubriera. Lo único que les interesaba era la venta de animales que tenían en una semana para sacar provecho monetario, y lo menos que les interesaba era si la gente se arrepentía o no se arrepentía. Lo único que les interesaba era degollar animales y derramar la sangre. Y ahí fue que entró el Señor Jesucristo cuando iba y viró las mesas. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios que eran sagrados para Dios ya no tenían valor, ni Dios los quería ya, porque ya no tenían valor para la gente. No había temor en la gente. Lo que sucedió fue que lo cogieron para negocio. Gloria a Dios, aleluya. Mire cómo trabaja la mente de nosotros. A todo lo que Dios nos ha dado para algo, lo hemos transformado en dinero. Le hemos puesto más atención a la ganancia que al que dio la promesa de bendición. Ahí fue cuando Jesús fue a los atrios del templo y observó cuando iban a celebrar la Pascua, y le viró las mesas a los que estaban vendiendo y comprando, y les llamó ladrones y dijo: ustedes han hecho de mi casa casa de ladrones, porque estaban usando a la gente para enriquecerse, y le doblaban los precios a una forma tan grande que el Señor no lo vio bien. El Señor no pudo ver necesidad, sino robo. ¿Y quién quiere recibir algo que se han robado? Dios no quería aquello tampoco.
Y por eso fue que se airó Jesús. Y por eso fue que los señaló y les dijo: ladrones, esta casa, casa de oración, será llamada para toda la gente. No dijo para un cristiano, ni para un judío, ni para un levita, hermano. Era para toda la gente que quisiera ir a orar, podía entrar al templo. Pero por esas 2 semanas de sacrificio, la convertían en un flea market de vender animales vivos. Mira hasta dónde llegaban esta gente con su maldad. Pero yo no vine a hablar de ellos. Yo vine a hablar que con ustedes 4 o 5 minutos y es dejarles saber cuánta gente hoy en día se sabe la Biblia de memoria. Cuánta gente sabe que hay hombres y mujeres caminando por las ciudades dando tocados y no le ponen atención. Cuánta gente no quieren que usted le hable de Jesucristo. Todo el año que yo estoy hablando hay gente que me diga: no me hable más de eso, yo era de eso. Y yo le digo: usted nunca llegó a eso. Porque si usted hubiese sido de esto, usted sigue siendo de esto. Lo que pasa es que usted se equivocó. Le pasó como a los judíos de Jerusalén, que mataban los animales, pero no se daban cuenta que aquel que los había dicho que recibiera, no los estaba recibiendo. Y nosotros hoy en día estamos con ese mismo problema. Porque el Evangelio está predicado como el Señor Jesucristo dijo, pero la dureza y el interés material ciega la mente del hombre y va a la iglesia. Muchos vamos a la iglesia y por quitarnos al pastor de encima pasamos al frente o le decimos: sí, ore por mí, pero en el corazón no está el interés. Lo hacemos, pero no está el interés de agradar a Dios, ni está el interés de que Dios nos cambie y nos transforme. Por lo tanto, no recibimos perdón. Es imposible que Dios perdone a alguien que no pida perdón, si Él mismo lo ordenó. Cuando vengas al altar y te recuerdes que hay alguien enojado, déjalo ahí y vete tú allá y reconcíliate con tu amigo, con tu vecino, con lo que tú quieras. Y después tú y yo hablamos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere pecado entre una conversación con Él. ¿Qué le iba a decir una persona enojada a otro? ¿Qué yo lo podría decir a Yanina si estoy enojada con Melvin? Hablar mal de Melvin, destrozar a Melvin delante de los ojos de mi hermano. Pues eso no es bueno, porque eso es pecado. Y eso es lo mismito que está sucediendo hoy en día. Nosotros predicamos lo que Dios dice. Vayan y den testimonio de lo que yo hice. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Dejó su trono de gloria, se despojó de todo el poder que él tenía, se convirtió en un hombre, hermano. Se hizo cuerpo en el vientre de una joven porque el hombre era el causante, ¿verdad? Y Dios no quería nada de pecado en aquel niño no podía ser infectado con el pecado de nosotros. Lo eligió Él, la limpió del pecado original, porque déjeme decir, cuando el Espíritu Santo viene a usted, el Espíritu Santo lo limpia. El Espíritu Santo lo restaura, el Espíritu Santo le cambia y lo pone en una actitud de santidad para que Dios pueda hablar con usted. De lo contrario no puede suceder, hermano, porque mientras hay pecado no puede Dios estar con nosotros. Y tenemos muchas experiencias. Una de ellas fue Moisés. Moisés estaba lo más bien casado con hijos y con una señora, ¿verdad? Y trabajando en un campo que no veía a nadie más que los animales. Y cualquiera por 40 años en una finca metió por allá que no tenía contacto con nadie más que con la familia del esposo. ¿Y qué sucedió cuando entró al Monte Santo? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Moisés, Moisés.
quítate la sandalia porque estás en un lugar santo. ¿Y por qué aquel era lugar santo? Era elegido por Dios y Dios estaba allí, que era santo. No era que Moisés había practicado pecado, yo me imagino en aquel tiempo, pero el pecado original de Moisés estaba en él y él había matado a una persona. Él estaba allí desterrado por la misericordia de Dios, pero él se fue de Egipto huyendo por haber matado a una persona. O sea que todo eso estaba en él, el instinto criminal estaba en Moisés y Dios tenía que quitarlo. Como Dios lo quitó, tan prontito Moisés se le fue la curiosidad que lo llevó allá arriba y se quitó las sandalias. Ahí fue cuando Moisés fue santificado para poder hablar con Dios. De lo contrario, si él no se hubiera quitado las sandalias, no hubiera visto conversación, porque aquellas sandalias tipificaban el pecado del hombre. Así que nosotros hemos recibido lo máximo de Dios. Hemos recibido la promesa del principio. Aquella persona que no tuvo pecado, no tuvo que ver con desobediencia, no tuvo que ver con matanza, no tuvo que ver con adulterio, no tuvo que ver con nada, y fue puesta por el mismo Dios, el Espíritu Santo, en el vientre de aquella muchacha que fue limpia por el Espíritu Santo para recibir a aquel niño. Alabanza, gloria a Dios. Ahora, todo esto precioso, ¿verdad que la historia es linda? Pero todo esto sucede cuando usted cree que esta palabra es cierta y que Dios es el que la hizo. Porque sin fe nosotros no podríamos tener ningún contacto con Dios. Alabanza, gloria a Dios. Porque si nosotros decimos hoy que somos salvos por gracia, antes de la gracia tuvo que haber en nosotros ese poquito de credulidad de que Dios lo hizo, de que Dios existe y de que Dios es real. De lo contrario, no existiera nada en esta tierra, hermano, porque somos salvos por fe y gracia. La fe viene primero y la gracia viene después. Alabanza, gloria a Dios. El nacimiento del Señor Jesucristo estuvo en el libro desde el principio que empezaron a escribir. Moisés lo dejó ahí como señal. ¿Quién sabe la historia de la creación sino Dios que la creó? ¿Quién sabe qué hizo Dios con la tierra sino Dios? ¿Quién sabe lo que hay en usted y hay en mí sino Dios? Entonces, si yo sé que todo lo que hay en mí no lo hice yo tengo que creer que hay alguien más poderoso que yo, que hay alguien más grande que yo y que hay alguien que me ama más que nada en esta tierra, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, en unión a su unigénito Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas divinas que moran en nosotros. Mire qué grande es ese Dios. Ahora, el Espíritu Santo era Dios, Jesucristo es Dios y el Padre, el Señor Jesucristo, Dios, somos uno. Somos uno. Y si nosotros entendemos eso, hermano, usted es un templo. Y déjeme decirle que si usted no se deja que Dios lo limpie, va a venir Jesucristo y lo va a limpiar. Porque para Dios estar en el templo donde nosotros entramos a hablar y a pedir y sentir su presencia y que seamos llenos del poder del Espíritu Santo y dotados para hablar de Dios delante de este mundo pecador, hermano, tiene que estar Dios en nosotros. De lo contrario no podríamos hacerlo. Y si usted no está en santidad, es imposible que Dios vive en nosotros. Ahora, la santidad viene por la fe y el oír de la palabra. ¿Quién es la palabra?
Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se hizo hombre para poder salvarnos a nosotros. Y no solamente se hizo hombre como usted y como yo, sino que murió por usted y por mí. Y nosotros estamos hablando de un nacimiento de una criatura que es dueño de todo lo que existe, desde el ratón hasta la culebra, y todavía no le creemos. Ahora dígame cómo usted usa una culebra. Si usted no cree que Dios existe, dígame cómo usted hizo una culebra. Y especialmente cómo usted hizo un mosquito, que cada ratito te está dándose puños y puños porque se vuelve loco mosquito detrás de usted y usted no nada más que lo oye. Alabado Dios, aleluya. Cómo está ahí con vida y que tiene vida, hermano. ¿Por qué? Porque si no, usted no lo oyera cuando viene a picarlo, si no, no sintiera el picor de la picadura que le da, si no sintiera la roncha que le deja cuando le chupa la sangre, es que tiene vida. Y esa vida tuvo que venir de uno que tiene vida y poder sobre esa vida y deseo de darle esa vida. Usted y yo somos iguales. Estamos aquí porque Dios quiso que existiéramos. Hablamos de Dios porque Dios está en nosotros. Y hablamos de redención y perdón porque hemos sido transformados, hemos sido perdonados y hemos sido elegidos para hablar de eso con el mismo testimonio que hemos vivido nosotros. Si nosotros no pensamos y no meditamos, el Señor ha venido. ¿Por qué fue que el Señor dice que Él iba a tardar? De eso que iba a tardar porque faltan ¿qué? Bastante gente que no ha querido creer en el Señor Jesucristo, pero que están en el libro que van a ser salvos. Pero la paciencia de Dios se va a terminar. ¿Hasta cuándo va a estar Dios esperando y esperando y esperando para que yo acepte que yo soy una de ellas elegida? Permite el Señor que los que me están oyendo que no han dado el paso de fe, ¿quién sabe? Usted es el último. ¿Quién sabe? Usted es la última. Porque dijo que hasta que no se termina, hasta el último de los gentiles que fueran salvos, Dios no puede venir por la iglesia. Si usted es la última, corra al altar, acepte a Jesús como un salvador, dígale, límpiame de todos mis pecados y séllame y pon mi nombre allí porque yo voy contigo. Sí, Señor. Yo acepto que yo pertenezco a tu pueblo. Es tan simple, hermanos. Y lo más difícil de dejar es dejar de pecar. Pero ¿qué le dijo Jesús en la oración de Juan 17? Alabanza, gloria a Dios. Adoramos a Jesús. Que nos limpiara con su palabra. Tu palabra es verdad. O sea que cuando usted reclama las promesas del Señor, se hacen una realidad en la vida de nosotros. Alabanza, gloria a Dios. Usted nunca va a sentir salvación ni la realización de la manifestación del Espíritu Santo en usted hasta que usted no pida perdón por sus pecados y le diga a Dios que habite en su corazón. Dios no lo va a obligar, Dios le está dando chance. No, gloria a Dios. Pero nosotros somos bien cariburros. Óigame, qué barbaridad. Es que Dios nos va a venir a amarrar con una soga y nos va a levantar para allá arriba cuando venga. No va a ser. Porque Él dice que la paciencia de Dios tiene sus tiempos y sus límites. Ojalá y el que me está oyendo diga, soy yo el que no lo he hecho. Ojalá que sea un joven o sea una dama, una anciana que esté en un hospital ahora mismo. Acuérdate, el día de mañana no te pertenece. Sobre el día de mañana yo no tengo control. A menos que no me acueste esta noche y mañana abra los ojos y yo le digo gracias, Señor, porque me diste otro día. A lo mejor 2 o 3 horas. Santo Jesús. Pero desde ayer tampoco usted tiene control, porque ya se pasó. Y el mismo Señor dice que lo pasado, pasado es. Ya Él no tiene memoria de eso.
Usted no debe tener memoria de eso. No se aflija por lo que pasó ayer, no se aflija por lo que va a pasar mañana, porque ninguna de las dos cosas vale la pena. Es esta noche lo importante, porque Dios te está diciendo: corre, que es a ti que te estoy hablando. Avanza antes que se termine el tiempo. Somos nosotros responsables. ¿Dónde vamos a ir a pasar la eternidad? La eternidad es para todo el mundo, para grandes y pequeños. Como el levantamiento de los muertos es para grandes y pequeños. El juicio final es para grandes y pequeños. Así también la misericordia de Dios es para grandes y pequeños, para ricos y pobres, para todos aquellos que tienen vida, porque Dios le dio vida para algo. Ojalá y pudiéramos entenderlo, que el amor de Dios sobrepasa todo y es lo único que permanece para siempre y por los siglos de los siglos. El nacimiento del Señor Jesucristo no es para beber, ni para fiestar, ni para comer. Si lo tiene, hágalo, cómalo y disfrútelo. Pero tenga en su mente, ese nacimiento tuvo otro propósito. Y era de llegar a la cruz del Calvario, derramar la sangre de Jesucristo, pasar todos los sufrimientos que usted y yo teníamos que pasar, para nosotros tener la libertad que tenemos hoy, y los conocimientos que tenemos hoy, y la esperanza que hay para mañana. Oh, gloria a Dios. Son cosas grandes que hace Dios en nuestras vidas. Yo voy a dejarlo ahí porque fue un pensamiento que la hermana me dijo, pequeño, porque no había estudiado nada. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y el pastor con nosotros. Él hace el llamado, y si usted recibe a Jesús como un Salvador, apunta este día en su libreta o en su Biblia, porque va a ser aquello que le va a decir: tal día fue que me convertí. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Amén.